Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este Cineforo número 12 de la Alianza en Educación para Derechos Humanos. En esta oportunidad siendo parte del Festival de Cine y Derechos Humanos Miradas Diversas que lleva adelante el circuito Gran Cine, encabezados también por el cineasta Iván Zambrano. Los cineforos de la Alianza en Educación para Derechos Humanos es una iniciativa de activistas y defensores encabezados por el profesor José Bernardo Guevara y que sucede y llega a ustedes gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Fundación Lucelia, de REDAC, CEPAS y de Acción por la Libertad. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a la socióloga e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos, la profesora Ligia Bolívar, al igual que la abogada y activista Selene Soto, para conversar acerca de un documental muy interesante de la directora Andrea Carolina López, que también hizo la edición, la fotografía y el guión de este documental de este año de duración 72 minutos que trata la historia de 4 venezolanos que por diversas razones han tenido que emigrar del país. Nos cuenta la historia de Edimar, que está en Panamá, la historia de Hernán, que está en México, la historia de Jaime, que se encuentra en Alemania, y la historia de Mariana, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a conversar sobre el significado que tiene la migración forzada dentro de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela desde hace unos años atrás, y con especial énfasis justamente en el proceso de migración y los efectos que ésta tiene, no solamente en el contexto actual, sino en el contexto futuro del país, lo que va a suceder con nuestra población más adelante. Y este cortometraje, perdón, este documental de 72 minutos lo retrata de una forma muy acertada porque nos lleva a vivir y a compartir la experiencia de vida de estas 4 personas que por distintas circunstancias se fueron y nos relatan en el documental sus razones. Muchas, todas absolutamente valederas. Unos de ellos deciden regresar, otros han decidido permanecer en el extranjero, cada cual tiene sus propias razones. Bienvenida, profesora Ligia, bienvenida, Selene. Vamos a arrancar con la profesora Ligia para que nos cuente qué importancia tiene no solamente este tema vital para Venezuela ahorita, sino también el hecho de poder transmitir esta información, esta situación a través del cine, en este caso específicamente de los documentales. Profesora Ligia, el micrófono es suyo, adelante, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, creo que la importancia que tiene que este tipo de temas sean llevados a todas las posibles expresiones artísticas, incluyendo por supuesto el cine, es precisamente la posibilidad de llegar a públicos no especializados, no tradicionales, o que se ocupan normalmente de estos temas, pues, ¿no? Sino tratar de llegar con un lenguaje diferente a otros públicos más amplios, de manera que se tenga una mejor información de lo que está pasando. Creo que un valor agregado que tiene este documental en particular es precisamente el hecho de que está traducido de manera que se pueda llegar con esta realidad a otros públicos que no están muy enterados de qué es lo que está realmente pasando en Venezuela. Yo recuerdo, y seguramente Selene ha tenido experiencias similares. Recuerdo cuando todavía podíamos tomar taxis y transporte público en Bogotá antes de la pandemia, que era muy frecuente cuando uno decía, yo lo decía a propósito, por lo mismo, porque sabemos que no hay mucha información. Y yo le decía a los taxistas o a las personas de transporte público, les decía que yo era que soy venezolana, ¿no? Y una de las primeras preguntas que la gente se hace ¿es verdad eso que uno ve por televisión que la gente está comiendo de la basura? Eh, y sí, es verdad, yo digo, no solamente es verdad, sino que es peor de lo que aparece en televisión. Entonces, si estamos en el país de al lado, en el país vecino, que es Colombia, y hay cerca de 2 millones de venezolanos en Colombia, y todavía aquí no se entiende
qué es lo que está pasando en Venezuela o no se cree lo que está pasando en Venezuela, bueno, mucho más difícil para alguien que se encuentra en Düsseldorf o que se encuentra en Panamá o en Nueva York, como son las historias que presenta este documental, ¿no? Entonces creo que ciertamente es bien importante y bien valioso que se puedan hacer este tipo de historias. Gracias, profesora. Desde su punto de vista como investigadora, ¿cuáles son los efectos, ya para ir entrándonos un poco más en toda la temática de la historia, cuáles son los efectos que está generando esta migración forzada para el país actual y el país futuro? ¿Qué es lo que estamos percibiendo ya y qué es lo que viene? País actual y futuro te refieres a Venezuela, no a los receptores, ¿no? Sí, correcto, a Venezuela, por favor. Sí. Pero yo creo que primero hay que aclarar que reiterando los méritos que tiene el documental, tiene un tema que yo sí quisiera resaltar, ¿no? Y es que se refiere a casos que lo que voy a decir puede sonar antipático, pero son casos casi que privilegiados de personas que salieron hace mucho tiempo, que salieron con cierta comodidad, que tuvieron la oportunidad de legalizar sus títulos, de apostillar sus documentos, de ahorrar y de planificar su viaje, se fueron por vía aérea, ¿ya? Entonces una migración en ese sentido, si se quiere, privilegiada, aunque igual dramática, igual inaceptable porque estarían mejor, como ellos mismos lo dicen, estarían mejor en su país. Pero en todo caso salieron de Venezuela en unas circunstancias menos duras y más benévolas que las que está saliendo la mayoría de la población hoy en día, que son personas que están saliendo de una manera no planificada, de una manera forzada, de una manera con mucha más precariedad a pie o por bus, pero ya son pocos los que están saliendo por vía aérea, ¿no? Entonces creo que eso ya nos coloca en otra dimensión en lo que tiene que ver con la magnitud y el drama de lo que significa la migración venezolana. Ahora, dicho eso, de todas maneras, la migración de estos 5 casos y de lo que esos 5 casos representan y reflejan, también es muy importante porque son personas con talento, son personas con muchas capacidades que Venezuela las perdió, ¿ya? Venezuela las perdió, una solamente, creo que una sola de ellas dice que una o dos que regresarían al país. Los demás no tienen intención de regresar a Venezuela por diferentes razones. Entonces, estamos hablando de la pérdida de recursos humanos importantes para el país, no solamente, repito, en estos casos que son profesionales, que son jóvenes, sino también otro tipo de personas de carácter técnico, ¿no? Que han abandonado el país, cuántas enfermeras, cuántas enfermeras, cuántos maestros han dejado Venezuela. Y estamos, bueno, con las aulas vacías, con los hospitales vacíos, sin personal capacitado, en todas las áreas. Entonces, el impacto en el país es enorme, a mediano y a largo plazo, porque incluso hoy en día, una de las cosas que revelan las últimas encuestas que se han hecho a población venezolana fuera del país es que ha crecido de manera sistemática su vocación de permanencia fuera del país, ¿ya? Es decir, es cada vez menos la cantidad de personas que dicen que quieren regresar a Venezuela a reconstruir su vida allí. Cerca del 90% de las personas que han salido no se ven regresando a Venezuela. Eso es un drama, eso es una cosa muy triste para ellos y para el país. Y justamente, profesora, eso lo retrata el documental. Usted bien lo decía, de los 4 entrevistados, solamente uno de ellos, que es Mariana, que se va a los Estados Unidos para poder desarrollar el área investigativa, porque aquí en Venezuela no conseguía las alternativas para ello y actualmente trabaja para una ONG de acuerdo a lo que indica la parte final del documental. Estamos hablando que, sí, de cada 4, uno decide quizás regresar a Venezuela si lo sacamos en esa proporción. Recordemos que la cifra actualmente de venezolanos que están fuera del país sobrepasa los 6 millones de habitantes. Eso es el doble de la población de Uruguay, es decir, 2 veces Uruguay vacío, si no me equivoco,
o 2 veces Caracas totalmente vacía, para que vean la magnitud de lo que estamos enfrentando en este momento. Antes de darle el pase a Selene, me complace mucho tener entre los invitados de la tarde de hoy a la investigadora y profesora también del UCAP, Dora Dávila, pero en este caso como alumna del proyecto Fábrica de Cine, que también es parte importante del trabajo social que realiza Gran Cine. En este caso, ella desarrolló hace nada, y lo podrán ver en las redes sociales y en el canal de Gran Cine, un cortometraje que también trabaja esto de la migración forzada. Dora, luego al final te voy a pedir por favor que nos relates tu experiencia realizando este corto, porque también es muy interesante ver tu perspectiva, ¿no?, como investigadora y en este caso como alumna del proyecto Fábrica de Cine. Selene, bienvenida, qué gusto que nos acompañes la tarde de hoy. ¿Qué Muchísimas representa gracias, para, Ricardo. ¿Qué representa para ti este documental y cómo refleja esta situación? ¿Cómo el cine nos ayuda, como bien le preguntaba también a la profesora Ligia, cómo el cine nos ayuda a contar esto tan duro y que muchas personas quizás no lo comprenden en su justa dimensión? Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Gracias por la invitación y por tener el gusto de compartir este espacio. Pues yo quiero sumarme a las reflexiones que planteaba Ligia sobre lo útil que puede ser utilizar, yo le voy a llamar herramientas como el cine o como este otro tipo de espacios para contar lo que pasa en Venezuela, y quizás agregar que este tipo de iniciativas ayudan, yo creo que ayudan en la construcción de una memoria colectiva, que yo creo que es importante, y que si miramos los procesos de justicia por violaciones de derechos humanos en distintos países de la región y de cara a lo que nos enfrentamos hoy en Venezuela, esa construcción de la memoria es muy importante. Entonces, cuando vemos eh, narrada a través de historias la situación en Venezuela, pues es mucho más fácil, obviamente, que llegue a más público, como decía Ligia, pero que creo que también nos ayuda en esa construcción colectiva. Yo, por lo menos como abogada y que trabajo en derechos humanos, veo en todas las historias del documental todos los conceptos técnicos que quizás en un espacio más de discusión entre defensores y defensoras, Ligia y yo pudiéramos conceptualizar de otra manera, ¿no? Pero que son o sea, que esos conceptos jurídicos y esas determinaciones que también se hacen, pues detrás de eso o al frente de eso hay realidades humanas, ¿no? Yo creo que ese es un aporte muy importante que hace, incluso porque aunque hoy en día creo que hay más sensibilización en los países de la región sobre lo que pasa en Venezuela, todavía nos enfrentamos, incluso en los espacios de derechos humanos, y Ligia y yo recientemente nos enfrentamos a esa situación con personas que de manera reiterada, que trabajan en derechos humanos, pero que de manera reiterada como niegan todavía como la magnitud de la crisis o las causas y los impactos que está teniendo. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro, quizás para retomar lo que decía Ligia, y más bien yo lo voy a reivindicar, este tema de la migración privilegiada. Yo también me sentí así cuando vi el documental, y yo creo que no necesariamente eso es algo, o sea, creo que eso es algo que debemos asumir. Habemos más de 6 millones de personas fuera, pero también es cierto que un grupo de nosotros salió en condiciones más privilegiadas o más ordenadas, y que hoy en día pues las condiciones en las que está saliendo la mayoría de la gente son mucho más dramáticas, y yo creo que a partir de ese reconocimiento nos hace entender incluso mejor qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo desde afuera o desde el país o dependiendo de la situación de cada persona podemos aportar. Por supuesto no es lo mismo, yo salí de Venezuela ya hace 10 años, por supuesto sé lo que es el duelo migratorio, he vivido pues el tener que ver a mi familia irse del país, o sea, todo eso lo he vivido y ha sido muy doloroso también, pero definitivamente no va a ser lo mismo que al hablar con una defensora que está en Venezuela y te dice, tengo que salir ya del país porque mi situación de seguridad es complicada. Entonces, yo quería como reivindicar, y te agradezco, Ligia, que lo hayas mencionado, porque yo también lo pensé y dije, no, es cierto, o sea, aquí hay una serie de privilegios, y que creo que habla también de cómo esta experiencia, por ponerlo de alguna manera, o esta situación de país tan crítica, si pensamos hacia el futuro, creo que nos debería hacer reflexionar cómo ese sistema de privilegios y que genera desigualdades también, de alguna manera, tiene que ver con las causas subyacentes de esta crisis tan grave que sufrimos. Ciertamente, una de las cosas más particulares que tiene nuestra migración es que es la migración que sucede sin haber o sin tener
ningún desastre natural o sin ningún conflicto bélico en el país. Ustedes me corregirán que son expertas en el área. Es la primera vez que sucede un tipo de migración de este estilo, ¿cierto? Hija, te cedo la Sí. palabra, pero en la región Bueno, sí. bueno, en la época reciente, ¿no? No es ni producto de una catástrofe natural, ni producto de un conflicto bélico. Lamentablemente tenemos otros casos, otros ejemplos en la región, no tan masivos como el de Venezuela, quizás un poquito más eh, en cuotas, si se quiere, a lo largo del tiempo, como el caso de Cuba, ¿ya? Cuba no, estamos hablando de 50, 60 años de un gobierno dictatorial, no es propiamente una guerra, no ha habido una catástrofe natural. Y recientemente, más recientemente también Nicaragua, la última oleada migratoria de Nicaragua, no me refiero al conflicto armado de los años 80, 90, sino de los 70, perdón, 70, 80, sino que esta última oleada que está saliendo, donde incluso las organizaciones de derechos humanos tienen sede registrada en Costa Rica, ¿no? Es una situación bastante dolorosa también, pero solamente quería recalcar eso último que decía Selene, que bueno, yo también salí en avión, no salí a pie, pero en todo caso el tema es que nadie debió salir, ni los que salimos en avión, ni los que están saliendo a pie. Ese es el gran punto. Eh, Profesora Ligia, usted lo decía al principio de su intervención, que es complicado para otros países o los países receptores entender lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo quizás este audiovisual nos ayuda a que sea eso más entendible y cómo podemos nosotros explicar a los que están afuera lo que está pasando aquí en Venezuela de una forma un poco más... ¿me escuchan bien? Te perdí un momentico. Dijiste Ok, cómo y hasta ahí llegué. Me perdí ok. la pregunta, pues. No, no se preocupe, la parte técnica nos está jugando en contra. No les decía que, o le decía a usted que al principio de su intervención, usted comentaba acerca de que para los países receptores es complicado entender y situarse en la situación de lo que está pasando en Venezuela y de los venezolanos. ¿Cómo este documental, cómo los audiovisuales nos ayudan a que eso sea más digerible para ellos y comprender la situación que estamos pasando acá en Venezuela? Yo creo que ese es uno de los valores más importantes que puede tener este documental. Y es precisamente explicar y ver cómo tú no tienes que tener una pistola en la nuca este, para salir corriendo. Hay muchas razones que pueden amenazar la vida de las personas. Está esta muchacha de Panamá que, bueno, salió, no sé si de viaje de vacaciones, de visita, de compra, y estando allá le secuestran al novio y después aparece muerto, pues, ¿no? Lo que eso significa como amenaza a la vida de ella, aunque no era ella el blanco de ataque. O la muchacha que dice que yo no tenía oportunidades de investigar, cuando ese es el área principal, el eje principal de su actividad. O el muchacho gay que dice que si él regresa a Venezuela va a regresar a un país homofóbico, ¿no? Entonces, creo que son ejemplos de cómo, repito, no hay que tener una pistola en la nuca para que tu vida o tu seguridad se vean amenazadas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es un caso que me ha llamado muchísimo la atención recientemente. No es de Venezuela, pero que creo que también refleja esa situación de indefensión frente a circunstancias que no son ni la avalancha de tierra, o sea, la tragedia humana, natural, mejor dicho, ni la guerra, digamos, en su forma más cruda, como puede ser lo de Siria. Hace algunos años un funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de manera para mí muy cuestionable, en Venezuela dijo que Venezuela no estaba viviendo una catástrofe porque no había escombros, ¿no? Es lo único que nos falta, ¿no? Y el ejemplo que quería dar, que como repito, es un ejemplo muy reciente de otro país, es el de un muchacho de Haití que sale de Haití y se va por esta ruta terrible que es el tapón del Darién, huyendo hacia Norteamérica.
Y él dice, yo tuve que salir porque mi papá se fue a Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la conexión ahí entre una cosa y otra? Porque tú tienes que correr si tu papá está bien. Bueno, precisamente por eso tuvo que correr, porque en este momento Haití está tomado, buena parte del territorio del país está tomado por bandas armadas, que secuestran a una persona por una suma de 5 o 7 mil dólares, que no parecen mucho, pero que puede costarle la vida a alguien. Entonces, frente a un país que no te defiende, que no te protege, que es incapaz de proteger a sus ciudadanos, pues la opción es salir para que otro te proteja, para que sea otro país el que te proteja. Y esa es la reacción y esa es la razón de la salida de la población venezolana, la ausencia de protección por parte del propio gobierno. Y esta protección, profesora, también se ve vulnerada en el extranjero cuando los venezolanos, independientemente del país donde estén, se enfrentan a situaciones de falta de documentos, de imposibilidad de tramitar documentos, de acceder al pasaporte, por múltiples situaciones. Selene, ¿qué nos puedes comentar un poco tú al respecto sobre eso? Esa situación que después que llegan al país de destino, cualquiera sea este, de alguna forma también son vulnerados sus derechos, bien sea por falta de atención del propio Estado venezolano o porque son víctimas de xenofobia, que también es un evento o un efecto que estamos viendo de forma muy marcada con nuestros ciudadanos en el extranjero. Sí, bueno, yo creo que empezaría por conectar un poco también las ideas que estaba compartiendo Ligia en cuanto a, bueno, qué tipo de sensibilización pueden generar este tipo de documentales y creo que también hace que personas de otros países se puedan ver reflejadas en estas historias porque si bien la situación en Venezuela, pues por supuesto es sumamente crítica, grave y de mucha preocupación, lo cierto es que tenemos una región, al menos si pensamos, pues concentrémonos en Latinoamérica y el Caribe, donde el Estado de Derecho está bajo amenaza por distintas razones. Y yo que particularmente trabajo con la situación específica de derechos de mujeres y niñas y en el contexto de la movilidad humana, un poco lo que nosotras vemos es que al tener una mirada regional, decir que las mujeres venezolanas que salen de su país es porque dejan la crisis, realmente la dejan. Cuando los derechos de las mujeres en esta región, que tiene una de las más altas tasas de impunidad a nivel global en casos de violencia contra la mujer, que es la única región del mundo donde el embarazo adolescente va en aumento y por supuesto esto conectado con la violencia sexual, entonces podemos decir que en realidad las mujeres siempre están en crisis, ¿no? Los derechos de las mujeres en general siempre están en crisis. Entonces ahí lo que vemos es que hay como, desde esta perspectiva de género, hay un continuum de violencias. Por supuesto es importante entender cuáles son las causas y los impactos diferenciados, en este caso, que una crisis humanitaria o una emergencia humanitaria como la de Venezuela tiene para estos grupos específicos y también para, que por ejemplo lo relaciono con la historia de Hernán. O sea, yo creo que una de las cosas más poderosas de la historia de Hernán es que cuenta cómo, por una parte, la importancia de conceptualizar la situación en Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos, porque creo que también eso es otro desafío cuando se habla de la situación fuera de, bueno, la crisis política. Y sí, hay una crisis política, por supuesto, pero es que también hay una crisis de derechos humanos y cómo a veces esa concentración casi absoluta en la crisis política o esta grave situación de derechos humanos que tenemos también ha impedido que temas en los que se ha avanzado en otros países de la región, o al menos se han dado pasos importantes, en Venezuela no solo no hemos avanzado, sino que estamos atrás. De hecho, lo que diagnostican las organizaciones de mujeres en Venezuela es que el retraso es de más de un siglo. Y si pensamos en el caso de Hernán, o sea, en Venezuela ni siquiera hay una agenda por parte del Estado, por supuesto, para garantizar el acceso a matrimonio igualitario, identidad de género, etc. Entonces, y esto se conecta con la vulnerabilidad que están enfrentando las personas de Venezuela en el contexto de la migración, que no son, o sea, si lo vemos de una perspectiva de violaciones de derechos humanos, no es que son violaciones nuevas, no, lo que enfrenta una mujer venezolana es lo mismo que enfrenta una mujer colombiana, una mujer de cualquier otro país. Lo que pasa es que, por supuesto, su estatus migratorio y que sobre todo en las condiciones actuales es un estatus migratorio irregular por no tener acceso a documentos, por no tener o por enfrentar barreras para el acceso a la regularización, perdón, exacerba como esas condiciones
de vulnerabilidad, de ser víctimas de violencia sexual, de trata y de ver en riesgo su vida, por ejemplo, en casos de Colombia que hemos llevado desde Women's Link por no poder acceder a servicios de salud especializados. Entonces, por supuesto hay que ver, la conversación empieza en Venezuela, pero cuando vemos qué es lo que está pasando en los países receptores, es como un continuum de esa, para muchos grupos de esa violencia y de esa discriminación que enfrentan otros, que enfrentan también las personas de esos países y que tiene que ver con eso, con una falta, con que el Estado de Derecho, creo yo, está en crisis en la región. Y eso tiene un impacto en la vida y en los derechos de todas las personas en general. Gracias, Helene. Profesora Ligia, por aquí le hacen una pregunta en el chat que por favor nos distinga la diferencia entre migración forzada y refugio, por favor, para poder entender un poco más estos conceptos y tener mejor referencia de ello. Adelante, gracias. Bueno, en realidad creo que no hay una gran diferencia entre migración forzada y refugio. La diferencia básica es que refugio es un término internacionalmente reconocido como definición jurídica de una situación. La migración forzada es una descripción sociológica de lo mismo, ¿ya? O sea que por ese lado no hay diferencia. Lo que sí es diferente es la migración sin apellido y, y el refugio, ¿ya? Ahí sí hay una diferencia. Y la diferencia está precisamente en el carácter voluntario de la migración y el carácter no voluntario o forzado del refugio. Esa es una de las principales diferencias entre ambas categorías, ¿no? Por otro lado, la migración, como decíamos antes, es algo que se puede planificar. La gente ahorra, la gente organiza sus títulos, etcétera, mientras que el refugiado es una persona que por lo general va en huida, va escapando de una situación que amenaza seriamente su vida, su integridad o su libertad y por lo tanto no tiene tiempo de pronto de sacar un pasaporte, de sacar una postilla de documentos de estudio, ese tipo de cosas, ¿no? La otra diferencia es que el migrante tiene siempre la protección de su país, ¿ya? Si cualquier ciudadano del mundo, de cualquier país, que por ejemplo le roban sus documentos y sus pertenencias en otro país, bueno, acude a su consulado, al consulado de su país en el otro espacio, en el otro país donde se encuentra, y ahí va a recibir algún tipo de apoyo, de orientación, de ayuda para la recuperación de sus documentos. Mientras que el refugiado, por definición, es una persona que busca protección internacional porque perdió la posibilidad de tener protección de su propio Estado, ¿ya? Y creo que eso es extremadamente evidente en el caso de Venezuela, cuando vemos que es un país que no ha sido capaz de producir documentos para sus propios ciudadanos, en relación a lo que tú le preguntabas anteriormente a Selene también, ¿no? Ya ella lo respondió, solamente refuerzo ese punto que cuando una persona tiene necesidad de protección internacional es porque su propio país le ha negado esa protección. Y bueno, sabemos cómo es la situación en Venezuela para una postilla, para un pasaporte, para una cédula de identidad, para un certificado de nacido vivo que tuvo que ser asumido en el caso de nuestro país por UNICEF, la compra de papel porque Venezuela era incapaz de proveer eso tan básico, ¿no? Entonces, esas son, si se quiere, las principales diferencias. Y bueno, y hay otra importante también, es que al no sentirse protegido y por el contrario sentirse amenazado por su propio Estado, el refugiado no regresa a su país, mientras que el migrante puede regresar, o sea, digamos, como tiene esa posibilidad, digamos, ¿no? De volver a su país con ocasión de la fiesta de una fiesta familiar o por la Navidad, un reencuentro de amigos de estudio, lo que sea, ¿no? Mientras que un refugiado, como su vida, su integridad o su libertad están amenazadas por ese Estado, pues obviamente no puede regresar. Y si se le ocurre regresar, una de las consecuencias es precisamente que pierde la condición de refugiado. Gracias, profesora, por la explicación tan detallada de las diferencias para que todos podamos aprender un poco más y usar estos espacios no solamente
como disfrute en el sentido del hecho audiovisual, sino también para aprender cada día un poco más. Gabriel nos pregunta si se podría saber cómo se hizo el contacto con las diferentes personas para la realización del documental. Gabriel, te debo esa respuesta. Me comprometo a ubicarla para saber cómo se hizo, pero dada mi experiencia como productor y realizador audiovisual, creo que la cosa va evidentemente por un proceso investigativo y quizás porque hay una conexión importante entre la realizadora y entre los entrevistados. Recordemos también que este proyecto audiovisual, Mi País Afuera, es una alianza también que participó, donde participó también el periódico Efecto Cocuyo, el portal Efecto Cocuyo, perdón, que también participó en su realización y en su producción. Recordemos que este documental de 71 minutos es de este año 2021 y fue dirigido, escrito, producido y editado por Andrea Carolina López. Otra cosa que también es importante resaltar en el marco del Festival Miradas Diversas, que en esta, su tercera edición, el festival es reconocido ya como uno de los festivales importantes que tienen que ver con el cine y los derechos humanos, y a partir de este año es parte ya del conjunto global de festivales que se dedican a trabajar películas documentales, sean cortos, largometrajes, películas de ficción con enfoque de derechos humanos. Por aquí, Carla Ávila nos comenta las consecuencias que genera una migración tan grande. Los países receptores están tomando en cuenta la Declaración de Cartagena. El público siempre pregunta mucho para qué sirve esa declaración. ¿Quién nos quiere apoyar con esa respuesta, por favor? Selene, si quieres tú que, Sí, por sí, favor. si quieres puedo dar, aunque bueno, igual las opiniones de Ligia creo que pueden ser muy relevantes. Pues básicamente la Declaración de Cartagena es un instrumento regional que lo que hace es ampliar, por así decirlo, el concepto de refugiado. O sea, quién es una persona refugiada, que como ya Ligia explicó, tiene que ver con esta persona que necesita protección especial que no puede obtener de su país de origen. Entonces, es quizás como a partir de una comparación, no sé si será el término apropiado, pero una suerte de comparación con la Convención de Naciones Unidas sobre refugio, que quizás tanto en su concepto como en términos prácticos ha estado históricamente asociado a, bueno, son personas refugiadas aquellas personas que están siendo perseguidas por motivos políticos, sobre todo, por poner como uno de los ejemplos más relevantes. En cambio, cuando vamos a la Declaración de Cartagena, que ha sido un instrumento muy relevante para la discusión sobre refugio en la región, vemos una noción más ampliada, vemos un reconocimiento a lo que son situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos y otro tipo de causas. Y de hecho, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en el año 2018, que yo creo que es un instrumento muy útil, que es la resolución sobre migración forzada de personas venezolanas, donde describe cuáles son los estándares que se deberían tener en cuenta para el análisis sobre la protección para la población migrante y refugiada venezolana, y entre esos pues hace un llamado a los estados a aplicar esa noción ampliada, por así decirlo, de la Declaración de Cartagena. Entonces yo diría, no se elige si tú coincides, que en términos como prácticos es como refuerza esa protección para las personas que la necesitan. Ahora yo creo que ya el balance sobre su aplicación quizás es menos optimista, pues al menos de la experiencia que yo he tenido, si bien se han creado mecanismos que han sido muy importantes para facilitar el acceso a la regularización migratoria de las personas venezolanas, eso al tiempo ha significado como un debilitamiento de la institución de refugio y de la aplicación de la Declaración de Cartagena. No tengo presente, Ligia, como algún país donde uno pueda decir, bueno, aquí se ha aplicado la Declaración de Cartagena de manera consistente para reconocer protección a personas venezolanas. Creo que no lo hay, salvo algunos casos, pero sí, creo que es un instrumento muy importante que de hecho en esta región pues ha sido reconocido como un gran avance si se pone en perspectiva global, pero frente a no solo la situación de migración venezolana, sino a los flujos migratorios que tenemos en la región, al menos mi visión es que no ha sido tan optimista esa protección reforzada y sobre todo su aplicación. Pero Ligia, si tienes alguna otra visión, creo que es importante compartirla también. Sí, no, yo coincido
plenamente con lo que has dicho, Selene. Solo en cuanto si hay un país que lo ha aplicado de una manera generosa, si se quiere, si se puede utilizar esa palabra que me parece un poco chocante, porque son derechos, que es Brasil, ¿no? Recordemos que Brasil sí tuvo un reconocimiento masivo, más de 700, de 70, ojalá 700, 70.000 venezolanos reconocidos hasta ahora por Declaración de Cartagena en Brasil. Incluso recientemente acaban de activar nuevamente, ellos lo que hacen es que emiten un documento sobre la situación de derechos humanos del país, ¿ya? Y acaban de renovar un documento donde confirman la existencia de un cuadro persistente de violaciones masivas y generalizadas de derechos humanos en Venezuela, y siempre que persiste ese cuadro, el documento tiene una vigencia por 2 años más. Mientras persiste ese cuadro, se aplicará entonces para la población venezolana mayoritariamente la Declaración de Cartagena, porque la Declaración de Cartagena tiene la característica de que lo que se evalúa no es tanto el perfil individual de la persona, los riesgos individuales que tiene, sino el contexto que lo obligó a huir, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo Brasil. Brasil está diciendo, hay un contexto que está haciendo que la gente salga, ¿ya? Que la gente abandone el país. Entonces, ahí sí, Brasil es el único que lo ha aplicado repetidamente, pero también hay que recordar que la Declaración de Cartagena es, es ley en 15 países de la región, o sea que no es simplemente una declaración que se puede, a la que se puede apelar de buena fe, no, es ley en Colombia, pero no se aplica. Es un poco lo que decía Selene, pues si está allí, es un excelente instrumento, pero no se está aplicando de la manera que debería, ¿no? Gracias, gracias. Aquí hay varias preguntas que les están dejando aquí en el chat, que ya vamos a pasar a ellas, pero voy a aprovechar lo que nos comenta Gabriel acá, que nos dice, ¿sería posible la realización de un futuro material audiovisual en la que se considera a otras poblaciones en riesgo que hayan migrado forzadamente? Por ejemplo, de otras orientaciones, de otras identidades, personas con discapacidades, entre otros. Gabriel, lo importante acá, ya visto desde el punto de vista audiovisual, como realizador, es que haya el interés de hacer los materiales, ¿ok? Y yo creo que nuestros audiovisualistas, nuestros realizadores están muy interesados en hacer este tipo de contenido. Habemos, porque me incluyo, realizando muchos de estos materiales, y aprovecho tu pregunta para darle el pie o la entrada también a Dora Dávila, que es investigadora y profesora de nuestra casa, la Universidad Católica Andrés Bello, pero en este caso quiero que nos hable desde su experiencia siendo alumna del proyecto social Fábrica de Cine, justamente realizando un cortometraje que tiene que ver con la migración forzada. Dora, por favor, cuéntanos tu experiencia acerca de este proceso que fue para ti bastante diferente y retador. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, un saludo a todos y es un placer estar en esta conversación. Sí, yo quiero, bueno, siempre que tengo la oportunidad, comento la gran experiencia que tuve de participar como estudiante en el taller Fábrica de Cine y vivir el proceso para la elaboración de un corto documental. Esto tuvo todo un proceso de formación teórica, en primer lugar, donde Ricardo y otros profesores nos impartieron y nos formaron en lo que implica trabajar con un guión, trabajar con una idea, trabajar con una hipótesis, generar la idea de este guión, y después la parte de la producción, que quienes desconocemos lo que es el mundo del cine, se entiende que es la parte más conocida, pero lo que es la elaboración de la idea es lo más interesante a mi juicio. Yo trabajé en el guión junto con la directora Adriana Castillo y en realidad fue una experiencia estupenda porque implicó que nos involucráramos en el problema que implica migrar. Y eso yo con mi formación, yo lo vi siempre desde una perspectiva histórica, no inmediatista, que suele suceder mucho en este problema de la migración, que se ve como un fenómeno
reciente, vinculado al gobierno, tiene una lectura ideológica con la cual hay que tener cuidado, cuando en verdad el problema de la migración es histórico. Entonces, claro, en nuestro corto tuvimos primero un proceso de verlo desde una perspectiva amplia que nos permitiera ver también la migración en otras partes, otros fenómenos, no solamente en América Latina, sino también en Europa, y todo eso abonó a la elaboración de lo que fue finalmente nuestro guión. Nosotros nos concentramos en el tema, por supuesto, que tenía que ver esa migración forzada sobre la base de la falta del pasaporte. Y nos concentramos en 2 años particulares, el 2017 y el 2018, que por un asunto que hubo con el SAIME específicamente, muchísimas personas tuvieron que emigrar sin su pasaporte. Entonces, en nuestro corte, que son también unas historias contadas sobre la base de ese problema, nosotros quisimos mostrar a las personas, es decir, en términos de formación, porque eso es lo que queremos, educar en lo que significa emigrar, mostramos el problema que implica emigrar sin documento. Y allí, ustedes que lo han mencionado, no eran esos emigrantes privilegiados que se iban en avión y que tenían unas condiciones muchísimo más favorables. No, aquí estamos hablando de personas que tuvieron que emigrar sin papeles y todo lo que implicaba atravesar la frontera o las fronteras sin el pasaporte. Entonces, en ese sentido, para mí, fue en realidad un proceso de aprendizaje muy rico que me permitió a mí, como docente, ver la posibilidad de mostrar lo que nosotros queremos enseñar a otros y a otras audiencias desde otros formatos. Entonces, en ese sentido, considero que ver el documental y ver este tipo de trabajos que se hacen es una herramienta muy rica para pensar cómo podemos nosotros dar a conocer otras formas de formación a comunidades amplias, a personas amplias, un público amplio, de un problema que tiene raíces del presente, pero que también tiene raíces del mismo pasado, porque es un proceso continuo que ha venido desarrollándose. Muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad. Gracias a ti, Dora, por contarnos tu experiencia realizando este cortometraje que también los invitamos a ver en el canal de Gran Cine, se llama Migración Forzada. Este corto del que le estamos hablando pertenece a la quinta cohorte del programa social, disculpen, Fábrica de Cine, y es uno de los 6 cortometrajes que sobre derechos humanos hicieron adolescentes y no tan adolescentes durante este año 2021, un proceso que se toma 6 meses de duración, donde, como bien decía Dora, enseñamos a los alumnos no solamente temas de derechos humanos, sino también todo lo que tiene que ver con la realización audiovisual, en este caso enfocada en los derechos humanos. Por acá también les tienen otras preguntas para la profesora Selene también, y para la profesora Ligia. José Bernardo nos pregunta acá, ¿qué orientación se le está dando a los migrantes forzados para defender mejor sus derechos antes y después de su migración forzada? ¿Quién quiere responder la pregunta? Es libre. A ver, ¿quién se anima? Selene, adelante. Tu sonrisa te delata. No, estaba pensando, pues yo quisiera comentar particularmente la situación de mujeres, niñas y adolescentes en el contexto de la movilidad humana y justamente cómo la falta de información se ha identificado como un factor de riesgo. Yo creo que en general para la población venezolana en este contexto de movilidad, pero particularmente, o que tiene impactos particulares para mujeres y niñas. Por ejemplo, hemos identificado casos en los que se les miente a las mujeres sobre el acceso a ciertos derechos en Cúcuta, por ejemplo, me refiero específicamente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que en Colombia está reconocido como un derecho fundamental. Hemos sabido de casos donde, como parte de esta situación de vulnerabilidad y de esta migración forzada de la que hemos venido comentando, no hay como una organización ni necesariamente hay como un tiempo, como decía Ligia, para prepararse y entender hacia
o cierta información del país de destino. Entonces eso hace que pues sea mucho más fácil recibir información falsa o en este caso que se les miente directamente a las mujeres. Entonces, al menos desde esa mirada sí hemos identificado que la falta de información, pero de parte de las autoridades, y garantizar de activa activa que esa información llegue hacia la población migrante o hacia ciertos grupos específicos de la población migrante es un factor de riesgo. Y lo otro que quería decir, no recuerdo ahorita exactamente qué organizaciones, pero sí sé que hay en Venezuela, precisamente como se ha identificado este riesgo en Venezuela. Sé que han habido un par de iniciativas que tratan, bueno, frente a grupos de personas que ya han decidido iniciar su tránsito migratorio, tratan de proveerle pues la información, la mayor información posible o información general sobre el acceso a sus derechos. Eso sería como en términos generales lo que yo podría compartir. Profesora Ligia, ¿algo que agregar a lo que comenta Selene, por favor? Yo creo que lo que ha dicho con Selene está muy completo. Yo más bien entonces voy a volver a la pregunta de Gabriel, sobre materiales audiovisuales que consideren otras realidades para hacer una propaganda institucional. Y es que obviamente nosotros no pretendemos ganarnos un Oscar de la Academia, pero el Centro de Derechos Humanos ha producido ya 4 cortos, documentales de 8 o 10 minutos de duración cada uno, y los estoy poniendo allí en el chat para que tengan los enlaces. El primero fue sobre la situación de los caminantes en tiempos de pandemia, el segundo fue sobre algo que justamente que mencionaba ahorita Dora, que tiene que ver con la ausencia, el impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana fuera del país, donde entra obviamente el problema de los pasaportes, pero muchos otros problemas adicionales, ¿no? Luego tenemos uno sobre la migración de personas LGBT, con los principales impactos de esta población en lo que tiene que ver con salud física en relación con VIH y salud mental, tocando todo lo que tiene que ver con la homofobia y la transfobia. Y por último hicimos uno se llama Pequeños en Movimiento, que trata ya la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que están dejando Venezuela y los retos que supone esta situación. Y actualmente estamos comenzando a trabajar, estamos recopilando material para realizar uno precisamente sobre lo que es el recorrido de personas venezolanas por el tapón del Darién. Ese es un registro que no se ha hecho, que no existe. Estamos en este momento haciendo seguimiento en tiempo real, y mientras yo estoy aquí con ustedes, estoy haciendo seguimiento en este mismo instante a 2 venezolanos que acaban de llegar al estado de Tabasco. Vienen caminando, vienen recorriendo desde Colombia. Ya van por Tabasco y la idea es, bueno, adentrarse a Estados Unidos, si es que lo logran, ¿no? Y estamos haciendo este trabajo de acompañamiento a ellos, para producir un material que dé cuenta de esta situación que es completamente desconocida y que no está documentada. Entonces, repito, quizás no nos ganaremos el Oscar, pero en todo caso creo que son materiales que dejamos allá a disposición y que ustedes pueden compartir también con otras personas, porque son materiales que buscan eso, también un sentido testimonial, que no sea una cosa simplemente de cifras estadísticas, sino de qué está pasando con gente de carne y hueso que sufre estas situaciones. Gracias, profesora, por compartir no solamente los links acá, que en lo particular me comprometo a divulgarlo con mis alumnos. No conocía ese material. Creo que es muy importante que estos materiales audiovisuales, aprovechando ahora que nuestros jóvenes... ¿Soy yo o no? No, creo que es Ricardo. Pues Ricardo. ¿Y qué hacemos? Centro de Derechos Humanos, auxilio. Ajá, ahí está Ricardo. Ahí está Ricardo nuevamente. No, ok, a que se me fue perdón, yo estaba aquí hablando y creía que me estaban escuchando. No, les decía que bueno, que estos materiales estén disponibles. Yo no los conocía, profesora, los links que usted acaba de compartir. Entonces me comprometo a divulgarlo con mis alumnos y con todas las personas que yo conozca para poder hacer
y transmitir este material, aprovechando especialmente que nuestros jóvenes están siempre con un celular y que nos hemos acostumbrado a recibir la información de forma audiovisual. Creo que es muy interesante que este contenido se comparte y bueno, quedamos a la expectativa de poder ver ese audiovisual que están trabajando ustedes ahorita con este par de migrantes que están ya en la ciudad de Tabasco, en México. Por aquí hay otra pregunta que les dejaron, y ya vamos para ir cerrando, ya se nos quedan pocos minutos, que también comenta Carla Ávila. ¿Pudieran ampliar un poco la información sobre qué personas son las que necesitan protección internacional, por favor? Adelante. Bueno, Eso es como una Doctora clase Ligia, por completa, pero te favor. la dejo, Ligia. sí, 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 es una clase completa. Creo Eso, que te podemos agradezco. tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, diciendo que las personas con necesidad de protección internacional ocupan varias categorías, es decir, la clásica, la más visible, la que todo el mundo conoce, es la de los refugiados. Pero también hay otras personas que requieren protección internacional, como decía, porque su país de origen no les brinda protección, como puede ser el caso de otro tipo de personas que salen de su país que a lo mejor no tienen las características del refugiado de acuerdo con la Convención del 51, pero que de todas maneras requieren alguna protección contra la devolución, contra la expulsión, contra la extradición o contra la deportación, porque se entiende que se trata de personas que podrían sufrir graves violaciones a sus derechos, a su vida o a su integridad si regresan al país. Cuando digo que no están en la categoría de la Convención del 51 es porque esta convención se refiere a personas que su vida, su integridad o su libertad está amenazada por razones de discriminación relacionada con el tema político, racial, religioso, de género, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que sale de Venezuela en este momento porque no tiene acceso a un tratamiento para VIH o porque no tiene los medicamentos para conservar un órgano trasplantado, podría estar en riesgo su vida al regresar a Venezuela. Repito, no fue una persona que salió porque le pusieron una pistola en la nuca, pero una persona que a lo mejor de permanecer en Venezuela, su calidad de vida se vería tan deteriorada que incluso le podría ocasionar la muerte. Entonces, se trata de diferentes situaciones. Hay otra situación que también entra dentro del área de protección internacional, que son las personas en riesgo de apatridia o las personas apátridas, ¿no? Es decir, personas que no están bajo la protección de ningún Estado porque nadie se hace cargo de ellas. Como estuvo a punto de suceder en el caso de Colombia y todavía el riesgo no, está latente con los niños de venezolanas, parejas venezolanas, hijos nacidos en Colombia. Resulta que Colombia no reconoce esos niños como venezolanos porque hay un tecnicismo en la Constitución que dice que tienen que ser, es decir, o si son hijos de extranjeros, tienen que ser extranjeros que tengan residencia en el país. Y resulta que la residencia pues, es difícil de probar y eso está llevando a riesgo de apatrida. Si sean niños que no se pueden registrar como venezolanos porque ni siquiera hay un consulado en Colombia donde registrarlos, pero tampoco se pueden registrar como colombianos por esta exigencia. Entonces, bueno, se hizo una normativa especial que se acaba de extender otra vez por 2 años más, pero en todo caso, esas son las situaciones que requieren protección internacional. Es decir, cuando una persona realmente no tiene la protección de su Estado porque éste no quiere o no puede, o porque simplemente no hay un Estado a quien exigirle protección, como es el caso de la patria. Eso en términos muy generales. Lo demás, como dice Selene, es como para una clase completa. Eso resumiendo un diplomado de... Bueno, excelente resumen porque justamente uno de los testimonios que nosotros pudimos recabar haciendo el corto que comentaba Dora hace breves instantes atrás, es lo que decía la profesora Ligia, es que es la falta de documentación, cómo impactaba en que los niños venezolanos estaban faltos de poder tener acceso a escuela o acceso a medicinas.
Eso lo pudimos nosotros, o a tratamiento médico, inclusive vacunas, por ejemplo. Eso lo retrata el corto que comentábamos hace un rato. Y una de las cosas que siempre me quedó brincando, como decimos nosotros, en la cabeza al hacer este corto audiovisual, este corto documental, perdón, es el testimonio de una venezolana que ahora está en Perú, quien tuvo que entregar a su bebé a una desconocida para poderlo pasar por el puente Simón Bolívar mientras ella pasaba por la trocha sin documentos, porque el bebé tenía que pasar. Era básicamente lo que les quiero comentar, justamente eso, porque de esos hay cientos y decenas de historias que podemos, los realizadores audiovisuales en este caso, rescatar para mostrar de forma mucho más clara esta situación que está viviendo la población venezolana, que está arriesgando su vida al irse del país en condiciones bastante adversas en muchos casos. Por aquí ponen una pregunta, déjenme leerla para acá para comentarla un segundo. A ver, a ver, a ver. Quizás rápidamente, que creo que Gabriel estaba insistiendo en uno de los observadores. Ajá. Creo Exacto, que no hay era el que observadores que se estaba más encargan de arriba. verificar. Ujú. Exacto, no hay observadores que se encargan de verificar la aplicación de estos mecanismos internacionales como la Declaración de Cartagena. ¿Qué nos pueden decir? Sí, ahí yo lo que quería comentar puntualmente, bueno, uno, retomar lo que dijo Ligia antes de la Declaración de Cartagena, es ley en varios países de la región, entonces no deberíamos necesitar en teoría observadores internacionales, sino que las propias autoridades pues deberían ser las que se encargan de adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Sin embargo, bueno, ya en lo que es la práctica sí se han generado quizás distintas, es decir, yo creo que la respuesta se ha dado en distintos niveles. Hay un intento de respuesta regional por parte de los estados que se llama Mecanismo de Quito, que parte del reconocimiento de que pues, la respuesta a la migración venezolana se beneficiaría de un enfoque regional y de cooperación entre los estados. Sin embargo, ahí también, al menos desde lo que ha sido mi experiencia, el balance en cuanto a su efectividad no necesariamente es el más positivo. Luego también ha habido iniciativas por parte de la sociedad civil y de organizaciones que hacemos parte de plataformas como para monitorear cuáles son los distintos desafíos o cuál es la situación. Y luego también hay casos como el de Colombia, donde hay instalada como una suerte de respuesta humanitaria, ¿no? Que eso también ha permitido pues la presencia de la cooperación internacional, de organismos internacionales, etcétera. Yo por lo menos creo que ese tipo de respuesta es importante, pero creo que ahí lo que quizás un desafío también es que es una respuesta pensada en que es una situación coyuntural, o sea, una situación que va a pasar en algún momento, y por eso a veces me parece más desde la mirada de la respuesta de los estados un poco complicada eso de, bueno, es que si se acaba la crisis en Venezuela, todo el mundo vuelve a Venezuela, y Ligia lo decía antes, o sea, cada vez más está creciendo esta vocación de permanencia, entonces ahí hay unos desafíos muy concretos relacionados con cómo se complementa la respuesta desde este enfoque humanitario con la opción de medidas más a largo plazo o de carácter permanente para pues, asegurar la integración de la población migrante, porque habrá gente que regresa bajo las circunstancias que sean y habrá gente que no. Entonces, creo que es eso, que se ha dado como a distintos niveles, pero lamentablemente lo principal que debería ser la aplicación efectiva de la Declaración de Cartagena, que es como ese instrumento y como decía Ligia, que es ley, pues no, ha sido un poco el panorama que ya hemos comentado. Gracias, Selene. Por aquí hay 3 preguntas que nos deja Francis Mar. Bueno, creo que varias de ellas ya se respondieron, sin embargo, vamos a volverlas a contestar rápidamente, por favor. Una de ellas dice, antes de la declaración de Cartagena y de las olas migratorias venezolanas del año 2000 aproximadamente, ningún otro país latinoamericano había vivido algo así. ¿Alguna de las olas precedentes de las que Venezuela fue país receptor se comparan en dimensión? Bueno, mira, yo las había visto, voy a responder rápidamente las tres. Em, Ok, digo, de adelante, una, pues profesora, por favor. después Gracias. seguramente Selena tendrá algo que decir también sobre las tres, ¿no? Mira, la Declaración de Cartagena surge precisamente como respuesta
a lo que fue la salida de personas de los países centroamericanos en los años 80, de finales de los 70 y comienzo de los 80, como producto de las guerras civiles que se dieron en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etcétera, ¿no? Se reúnen los presidentes de los países de la región en Cartagena y de ahí surge la Declaración de Cartagena en respuesta a esa situación. Entonces sí, ha habido situaciones previas. La más significativa seguramente es la de Centroamérica, como producto de estas guerras, de estos conflictos internos que se dieron a lo largo de esos años. Ha habido otras salidas importantes de población, como fue durante la dictadura de Chile, de Argentina y Uruguay y Brasil en los años 70. Es decir, ha habido diferentes momentos. El caso haitiano, que es como un desangre permanente. Y ahí sí es verdad que se fueron todas las estadísticas para el carrizo, puede decir, porque ahí es desastre natural con conflicto interno, con magnicidio, o sea, es todo junto, es pobreza extrema, es un caso tremendamente trágico el de Haití, y que lleva a eso, un goteo permanente, ¿no? Con momentos en que deja de ser goteo y se convierte en chorro, luego cierra un ratico y vuelve y se abre, pero digamos, no es la primera vez que la región enfrenta una situación de movilidad humana como la que vivimos, pero sí es esta la más masiva, ¿ya? La más masiva y en el menor tiempo, es decir, estamos hablando de 6 millones, estamos hablando del 20% de la población en 5 años. Eso es una cifra brutal que no la aguanta, no la aguanta ningún otro país, ¿no? En ese sentido, sí es algo exclusivo de Venezuela, ¿no? Luego, que si existe algún precedente sobre el tema de la identidad, de nuevo, sí, pero no en la magnitud que se presenta en Venezuela. Se produjo en Uruguay en los años 80 una denegación sistemática de pasaportes a las personas que habían salido del país, con lo cual se les estaba negando el derecho no a la identidad, porque no es un derecho de identidad, esto es identificación, la identidad es otra cosa, pero en todo caso se les estaba negando incluso hasta el libre tránsito, porque ya estaban en otros países y no se podían mover por falta de pasaporte. Esto fue incluso objeto de decisiones por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en cuanto a la población vulnerable que permanece en Venezuela, que se responde a una categoría humanitaria, sí, corresponden con lo que significa la emergencia humanitaria compleja. Es decir, ellos están viviendo y sufriendo todo lo que significa permanecer en Venezuela. O sea, cada una de estos sectores de la población tiene su propio padecimiento. Los que salieron porque no tienen acceso a algunos derechos, porque no siempre se las ven en las mejores condiciones para asegurar la protección de sus derechos, y los que quedan en Venezuela porque simplemente hay una denegación sistemática y masiva de esos derechos. Gracias, profesora. Selene, ¿algo que agregar, por favor? Pues justo lo estaba poniendo en el chat, esta plataforma que les compartí sobre Venezuela justamente está monitoreando estas necesidades humanitarias, ¿no? que tiene la población, y sí, definitivamente es lo que Ligia decía, y de hecho, bueno, y eso es como parte de otra discusión, pero hay una respuesta humanitaria, si se quiere, de alguna manera ya instalada en Venezuela. Me refería a otra discusión sobre si es adecuada, si es suficiente todavía y cuáles son los retos, pero sí hablamos ya de una respuesta humanitaria que hay en Venezuela debido pues, a estas necesidades a gran escala y a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ligia. Muchísimas gracias, Selene, por participar y aceptar estar con nosotros en la tarde de hoy en el 12º Cineforo de la Alianza en Educación para Derechos Humanos, en este caso en el marco del tercer festival Miradas Diversas, que tiene que ver con cine y derechos humanos. Recordemos que esta actividad del festival Miradas Diversas es llevado adelante por la distribuidora de cine Gran Cine. También se me había olvidado, y disculpen, darle las gracias, pero no pudo conectarse la tarde de hoy por temas de conectividad, dada a que ella trabaja en la frontera con Brasil, a la periodista Jessica Moraes Ruiz,
que también iba a ser una de las ponentes la tarde de hoy, pero dado a esos problemas de conectividad no nos pudo acompañar. Nuevamente, gracias, Ligia, gracias, Helene. Algunas palabras finales, reflexiones finales sobre este tema para el público que nos ve ahorita y que luego nos podrá ver en el canal de YouTube, tanto de la Alianza como del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés. No, yo muy rápidamente retomaría lo que fue tu primera pregunta. Ay, perdón, Ricardo. Se cortó allí y pensé que había terminado. No, adelante, adelante. No, Ya. adelante. Sí, no, decía que a manera de cierre retomaría lo que me preguntaste al comienzo de esta actividad y es la importancia que tiene estas iniciativas que están desarrollando desde Gran Cine y Miradas Diversas como precisamente espacios para llegar con este mensaje y con estas inquietudes a un público al que normalmente nosotros desde el sector académico solitos no podríamos llegar, ¿no? Entonces creo que son iniciativas bien valiosas que aplaudo, celebro y espero que se sigan realizando en el futuro. Y muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron, a sus preguntas, que fueron todas también muy ricas para abordar la intervención desde diferentes puntos de vista. Gracias, Helene, por favor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, lo mismo, sumarme al reconocimiento porque, como hemos dicho, este tipo de iniciativas permite, creo que ampliar la conversación y permite involucrar a cada vez más personas. Me ha parecido maravilloso las preguntas y el nivel de detalle de las preguntas, porque eso habla también de, bueno, de este diálogo que es tan necesario entre quienes estamos desde la academia, desde el trabajo legal, desde, en este caso, pues el trabajo que ustedes hacen en el mundo audiovisual. Y creo que eso fortalece lo que al final nos convoca a todos y todas, que es, bueno, visibilizar lo que pasa en Venezuela y retomar lo que dije al principio sobre esta construcción de memoria que me parece que es fundamental para, sobre todo para una conversación sobre la situación en Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, ojalá haya otras iniciativas de este tipo. No, por supuesto, creo que sí. Las invitamos a ambas a ser replicadoras de esta actividad. Están cordialmente invitadas para próximos cineforos. El jueves, recordemos, tenemos el cineforo del documental chileno Había una vez un pueblo, del director Matías Palma. Estaremos igualmente a través de este canal, del canal del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, en Zoom y aquí en YouTube también para quienes nos están viendo. A las 4 de la tarde también estaremos compartiendo, también en el marco del Festival Miradas Diversas. Sin embargo, en la Alianza en Educación para Derechos Humanos, específicamente en esta actividad que continuaremos en el año 2022, que ya venimos planificando ya algunas cosillas por allí, buscamos y procuramos de alguna forma hacer más digerible el tema de los derechos humanos, que para muchas personas es bastante complejo de entender a primera vista, y usamos entonces el cine y estas herramientas audiovisuales para llevarles la información a ellos de forma mucho más cercana y directa. Gracias a Elia Peroso, quien ha estado toda la tarde con nosotros del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos ayudó a hacer la conectividad por Zoom. Gracias también a la Fundación Luce Alianza en Educación para Derechos Humanos, al igual que a REDAC, a CEPAS y Acción por la Libertad. No me queda más que decirle a ustedes muy buenas tardes. Gracias a todos. Nos vemos el jueves a las 4 de la tarde y por favor repliquen esta actividad con sus conocidos, con sus amigos y con sus allegados. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.